Esta es la quinta clase donde se abarcará el tema de la acción penal, ¿no? Sin más, doctor Fidel, lo dejo comenzar, por favor, con la exposición. Muchas gracias nuevamente para estar acá con ustedes intercambiando algunas ideas sobre ámbitos de la relevancia propia del derecho penal. Nos vamos a referir ahora al tema de la acción. La acción en tanto el concepto básico de la teoría del delito, ¿no? La acción en tanto el referente mismo de la naturaleza humana. Los hombres realizamos acciones, los hombres, las mujeres realizamos acciones. Nos comunicamos a través de acciones. Toda nuestra vida está definida en base a este vinculador de la actividad interna y del mundo externo, la acción. La acción, por lo tanto, es una categoría filosófica social, no solo una categoría de orden filosófica, sino también social. Porque si bien el tema de la acción se estudia mucho en el ámbito de la filosofía, de la sociología, de la teoría del conocimiento, la acción en materia jurídica se vuelve un elemento práctico que te permite darle un giro radical a las consideraciones teóricas para hacerlas aterrizar en las realizaciones del mundo objetivo. La acción, por lo tanto, es la matriz de la teoría del delito. Sin acción no es posible que pueda haber hecho punible. El Código Penal pocas veces se refiere a la acción. Por lo general hace uso de las palabras hecho punible y acto. En un librito que yo saqué en el año 97, 98, que es este de acá, Actos preparatorios, tentativa y consumación, hice un comentario o quizás una especie de ensayo sobre el tema de la acción. Y dentro de esa búsqueda logré encontrar que el Código Penal a la acción se refiere solamente en 4 artículos. En el artículo 11, en el artículo 49, 78 y 83 de la parte general. Al hecho punible se refiere en muchos más artículos, que van desde el artículo 1 hasta el artículo 407. Al tema actos sí se refiere a una gran cantidad de tipos penales, tanto de la parte general como de parte especial. La parte especial está en el artículo 170, 171, 75, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra ilícito penal pocas veces lo menciona el código, solamente lo tenía registrado, o lo tiene hasta ahora en el artículo 206. B. De modo tal que nuestra materia, esta tarde que ya oscurece, es la acción. La acción la podemos definir como, primero, posesionar en el ámbito del mundo jurídico como el referente básico de todo el derecho, ya sea el derecho civil, ya sea el derecho constitucional, el derecho penal, comercial, etc. Todos los ordenamientos jurídicos trabajan con el concepto acción. De no trabajarse con el concepto de acción es imposible construir consideraciones de orden jurídico. Sobre la acción, Habermas, que es un filósofo que todos conocemos, un filósofo en la línea kantiana, Jürgen Habermas nos dice que la acción son aquellos comportamientos entendidas como actividades teleológicas, con las que un actor interviene en el mundo para realizar, mediante la elección y utilización de los medios apropiados, los fines que se proponen. Habermas tiene una obra bastante conocida, que es la acción comunicativa en el mundo del derecho, y ha dado lugar a bastantes filósofos en el ámbito penal. Para Habermas, lo central de la acción es el mensaje teleológico, es decir, la racionalidad del comportamiento.
Acciones, por definición, son acciones orientadas a un fin. Él no concibe que pueda haber una acción en el comportamiento humano que no esté pensada en una finalidad. Eh, Podemos notar que el concepto de Habermas fue o tiene bastante relación con la conceptualización finalista de la acción, como vamos a ver más adelante, porque la conceptualización finalista de la acción señalaba efectivamente que el ser actúa siempre en función a un objetivo, nunca actúa a ciegas. Aparte de Habermas, Friedrich Kaulbach, filósofo alemán también, nos dice que la acción es tanto la historia de lo que se hace con libertad como la sucesión de acontecimientos que siguen de dicha intervención en la realidad. Kaulbach es un filósofo también de peso en Alemania, pero lo que me interesa destacar acá es lo que señala Arnold Gehlen, que es igualmente un filósofo alemán. Desde una perspectiva antropológica, él nos dice que por acción hay que entender los actos de toma de posición hacia afuera del hombre. Un hombre nunca terminado que sigue siendo una tarea para sí mismo y de sí mismo hace algo. Acto de toma de posición hacia afuera del hombre, ¿no? Gehlen tiene una frase que a mí me gusta siempre releerla, repetirla. Él toma palabras del poeta Schiller, un poeta alemán, para comunicarnos este mensaje de Schiller, que dice, en los animales y las plantas, la naturaleza no da meramente el destino, sino que ella sola la realiza también. En los animales y las plantas, la naturaleza no da solamente el destino, sino que ella, es decir, la naturaleza, la realiza también. El destino ya está fijado para los animales y las plantas. Ojo con esta frase que sigue. Pero al hombre le da solo su destino y le deja que lo realice él también. Solo el hombre, en cuanto persona, tiene entre todos los seres conocidos el privilegio de actuar en el anillo de la necesidad, mediante su voluntad y comenzar en sí mismo toda una serie fresca de fenómenos. Schiller, un poeta famoso, muy famoso en Alemania, nos pone de manifiesto con estas frases que el único de los seres de las diferentes especies animales que rompe la causalidad es el hombre. El hombre es el único que puede utilizar la causalidad para sus fines determinados, el que recrea la causalidad. Si un animal tiene hambre o tiene sed, de todas maneras tiene que colmar esos instintos. En cambio, el hombre puede desplazarlos, el hombre puede simularlos, el hombre puede hasta cierto punto retardar la satisfacción de esas necesidades. Y no solamente con estos instintos, sino con otras necesidades más. Esa es la característica del hombre, del ser humano. El ser humano domina, que el ser humano encausa la causalidad hacia sus fines. Bien, y todo esto lo hace con base a acciones. Todas estas disquisiciones están en ese librito que les acabo de mencionar y mucho más, ¿no? En los que incursioné con bastante pasión en el mundo de la filosofía de la acción. Pero ahora descendamos. El delito está formado por un análisis a través de planos, a través de estructuras, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad. De esas tres estructuras, donde se ubica la acción es en la tipicidad. En la tipicidad que conocemos es una tipicidad objetiva y una tipicidad subjetiva. La acción está en ambos planos, en la parte objetiva y en la parte subjetiva. En cuanto a comportamiento externo, está en la parte objetiva, pero en cuanto a parte subjetiva, está en el dolo, es decir, en la tipicidad subjetiva. La acción, por lo tanto, en la teoría del delito es la base, la matriz sobre la cual se levanta el edificio de la teoría analítica del delito. El edificio de esta teoría que nos fue proporcionada por Franz von Liszt a fines del siglo XIX. Antes de él, no teníamos el delito estructurado en planos o niveles.
Esos planos o niveles tienen una gran utilidad, no solamente para comprender mejor la dinámica del delito, sino para efectuar el análisis jurídico tan necesario para fiscales, jueces y abogados, para ir gradualmente afirmando el delito o descartando su nivel de relevancia. Si hacemos el análisis de tipicidad, tenemos que verificar si se da o no el comportamiento típico, si es que hay relación causal o imputación objetiva del resultado, si es que se dan los sujetos del delito, si es que ha habido lesividad en los delitos de lesión o una puesta en peligro, si es que hay elemento normativo del tipo, en el caso que el tipo penal delictivo así lo requiera. Esto, entonces, la configuración del delito a nivel de planos o de niveles permite hacer un análisis en profundidad, un análisis en detalle. ¿Y todo ello para qué? Para darle al juez herramientas cognitivas valiosas a efectos de que pueda decidir con mayor rigor jurídico, con mayor rigor material, de forma tal que las decisiones se acerquen lo mayormente posible a una decisión justa y a una decisión razonable. Bien, la acción entonces es la base de la teoría del delito. Es la base de las diferentes estructuras del delito. En segundo lugar, la acción es el fundamento del hecho punible. Cuando ya hemos llegado a la fase de la culpabilidad y hemos declarado que el hecho es culpable, de inmediato se viene lo que se llama el merecimiento de pena. Y en esa fase de merecimiento de pena existe un cordón umbilical que vincula la tipicidad con la antijuridicidad y la culpabilidad. Cuando estamos en el nivel de la culpabilidad, la acción siempre está presente. La acción típica, antijurídica y culpable. De modo tal que es un concepto transversal, es el fundamento del hecho punitivo. En tercer lugar, la acción cumple una función decisiva para clasificar los tipos penales, como vamos a ver también más adelante. La acción permite clasificar a los tipos penales en tipos penales de comisión, de omisión, de simple actividad, de resultado, instantáneo, permanentes, todo en base a la acción y un sinfín de clasificaciones. En cuarto lugar, la acción cumple una función de ser el límite de la injerencia del Estado. Todo aquello que no sea acción no puede justificar, no puede sustentar una imputación acusatoria. No se podría condenar a una persona, procesarlo quizás, condenar a una persona, por ejemplo, por actos reflejos que hayan originado una lesión. No se lo podría condenar por actos de sonambulismo o por actos de fuerza mayor. La acción entonces cumple una función límite del ius punendi estatal. Es una función de garantía dirigida al legislador para que cuando criminalice comportamientos los haga teniendo en cuenta acciones. Y es también un límite de razonabilidad dirigido al juzgador a efecto de que determine si el ser humano a quien se le imputa el delito realizó acciones o fue presa de las circunstancias deterministas de los actos fortuitos, o si fue presa de acciones automáticas, de reacciones en cadena que no podrían justificar una acción propia de la teoría del delito. Esas son las 4 consideraciones iniciales sobre la importancia y las funciones del concepto acción. En primer lugar, es la base de la estructura del delito. En segundo lugar, es el fundamento del hecho punible. En tercer lugar, es un referente para clasificar los diferentes tipos penales que existen en el Código y en leyes especiales. Y en cuarto lugar, es un límite a la injerencia punitiva. Cumple la función de ser la garantía para los ciudadanos de que el Estado, en su incesante campaña de criminalidad, en su incesante labor de criminalización, no puede ir más allá de lo que constituye acción. No puede reprimir en actos que no son acción, como vamos a ver que son diferentes hipótesis en las cuales no se cumple el concepto acción. Entonces, acción, persona,
y derecho penal están íntimamente vinculados. El derecho penal criminaliza acciones. El derecho penal criminaliza acciones de personas, o bueno, si queremos, de individuos, porque el concepto persona, como constantemente digo, quizás sea demasiado para nuestra realidad, ¿no? Porque personas son la conjunción de deberes y derechos reunidos en un solo sujeto. En el caso nuestro de los peruanos, y gran parte de sudamericanos, también de personas de Asia y África, no todos somos personas, ¿verdad? Somos individuos. Lo que más queremos nosotros son derechos, pero en pocas veces asumimos deberes, los deberes que nos corresponden como personas. Muy bien, pasemos a otro punto. ¿Qué es la acción? Sobre esto ha existido un amplio debate en la filosofía y en la dogmática penal. ¿Cómo concebir la acción? Porque, como sabemos, existen acciones omisivas, acciones comisivas, acciones que producen resultados lesivos en el caso de los delitos preterintencionales, que si bien están sumamente criticados y códigos europeos ya no los asumen como válidos, en nuestro país seguimos todavía trabajando con tipos penales preterintencionales. Se ha querido también buscar un concepto omnicomprensivo de acción que conceptualice una sola idea que abarque a las omisiones y a las acciones. Este esfuerzo casi siempre ha sido estéril. No ha logrado encontrar teorías que nos den un concepto omnicomprensivo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania se buscó, las diferentes escuelas penales se empeñaron en este esfuerzo de tener que encontrar un concepto amplio de acción, de modo tal que explique y contenga también los comportamientos omisivos. Las escuelas funcionalistas actuales, que son varias, consideran de que a través del concepto de imputación objetiva esa búsqueda ha terminado, porque la imputación objetiva comprende la acción, comprende la imprudencia, y no resulta ya tan necesario estar dedicándose a ese tipo de esfuerzos de clasificatorios buscando el macro concepto de acción. Quizás en cierta forma tengan razón, porque la imputación objetiva no le da a la acción los criterios valorativos que hemos establecido al comenzar esta clase. Para la imputación objetiva, la teoría estrella del funcionalismo jurídico, la acción es una forma de manifestar comportamiento que no es lo más importante en la teoría del delito, ¿no? Porque lo que define la teoría del delito son los comportamientos riesgosos que generan resultados. Y la acción es parte de ese comportamiento riesgoso. Bien, la acción puede definirse como aquel comportamiento voluntario consciente orientado a determinados objetivos o finalidades. Esta conceptualización toma básicamente del finalismo sus componentes, en la cual encontramos la idea de comportamiento como un concepto que quiere ser omnicomprensivo. Comportamiento comprende a comportamientos de acción, comportamientos transitivos de fuerza externa y comportamientos omisivos, es decir, comprende a la omisión, en tanto posibilidades de acción que no llegaron a realizarse. Y básicamente, con función a esa inactividad, generaron lesión a bienes jurídicos o pusieron en riesgo esos bienes jurídicos. En el concepto de acción, que en realidad es no solamente es un concepto, es una categoría, ¿no? Categoría porque trasciende la idea de un concepto. Las categorías están formadas por conceptos que hacen un bloque y que configuran el elemento denominado categoría. Por ejemplo, el hombre es una categoría, Dios es una categoría. No puede reducirse su significante a un solo concepto. Y eso pasa con la acción. En la acción tenemos varios conceptos que forman parte de ese sistema cognitivo que llamamos acción. Por ejemplo,
El conocimiento forma parte de la acción. La voluntad forma parte de la acción. Las manifestaciones externas de ese conocimiento y esa voluntad forman parte de la acción. La vinculación con procesos causales forman parte de la acción. El resultado, en cierta manera, también es producto de la acción. Ahí tenemos lo que se llama en filosofía una categoría. Una categoría como un componente mucho más integrado que la sola mención al concepto. Las teorías que se han dado para definir la acción son diversas. Y en lo que concierne al derecho penal alemán, han pasado por las siguientes escuelas. La primera explicación del concepto acción se dio de parte de la escuela causalista, neocausalista. ¿Pasa algo con una...? Ah, perfecto. Franz von Liszt, el maestro y origen del derecho penal moderno que todos usamos, fue el que nos dio una definición causalista de acción. Secundaron este concepto Ernest von Belling, Graf Surona y Edmundo Mesguer, variándola, mejorándola, hasta llegar a lo que se denomina un concepto neocausal de acción, un concepto recreado y moderno de acción. Bajo esta perspectiva causalista, se dice que la acción es un comportamiento voluntario externo que produce resultados en el mundo objetivo. Comportamiento voluntario externo que produce resultados en el mundo fuera de la mente de la persona. Entonces la acción es un comportamiento voluntario. La escuela causal, neocausal y también la finalista enfatizaron mucho el papel de la voluntad al definir la acción. Se les ha criticado desde perspectivas funcionalistas que esta es una consideración ontologicista, ¿no?, que enfatiza mucho la voluntad en el mundo externo, ¿no? En el fondo es una crítica desde mi perspectiva infundada, porque seres humanos sin voluntad no existen. Y la voluntad es lo que define el concepto acción. Sin querer de esta perspectiva considerar que la mención neocausal o causalista sea plenamente válida para definir el concepto. Pero no podemos perder de vista que la voluntad es lo que determina, una vez decidida la realización del hecho delictivo, que el sujeto continúe con la ejecución de los actos que le van a llevar a la consumación. La escuela causalista y neocausalista enfatizaron entonces la voluntad de la gente que, mediante un comportamiento externo, va a generar resultados en el mundo exterior. Y el concepto resultado de las doctrinas causalistas era un resultado tanto como simple actividad, como un resultado en el ámbito de la lesión. Simple actividad en delitos en los cuales no hay pues una conexión causal con un resultado. Es el simple comportamiento activo o inactivo lo que define ya la acción. En cambio, los delitos de lesión son aquellos en los cuales la afectación al bien jurídico requiere un resultado material. Esta perspectiva de los delitos entendidos en la escuela causalista fueron criticados en el sentido de que no explicaban coherentemente las omisiones. Y ahí vino la crítica muy fuerte de las teorías causalistas. ¿Cómo se puede decir que aquel comportamiento voluntario que produce modificaciones en el acto externo a través de resultados pueda tener una congruencia con los delitos omisivos? Porque ahí no hay comportamiento voluntario orientado al mundo externo. Justamente las omisiones lo que hacen es poner de manifiesto la falta de acción, inactividad. Por lo tanto, no hay voluntad dirigida a generar resultados en el mundo externo. Esta crítica a las escuelas causalistas fue decisiva para que perdieran fuerza, perdieran peso en el ámbito de los círculos doctrinarios. Las escuelas causales hay que tomar en cuenta que dominaron el mundo alemán y también los países en los que influyeron desde 1890 hasta los años 1900,
50, 60 años posteriores a la posguerra. ¿Y quién inicia estas críticas fuertes a las teorías causalistas? Fue obviamente el profesor de la Universidad de Bonn, el profesor Hans Welsen, ¿no? Quien señala y dice de que las escuelas causalistas están equivocadas, ¿no? Que la acción no es solamente un comportamiento voluntario que produce resultados, que la acción es un comportamiento consciente y voluntario que se dirige a un fin. Que en la acción el agente predetermina el objetivo. En la acción el agente se idea lo que va a hacer y en función a eso controla el suceso criminal. ¿Cuál había sido la implicancia de la teoría causal neocausal? Que el elemento consciente del dolo era estudiado a nivel de la culpabilidad, porque en la tipicidad, en la acción, solamente interesaba el comportamiento voluntario que produce modificaciones en el mundo externo. ¿Cómo se hizo ese comportamiento voluntario? ¿A qué nivel subjetivo? Si fue doloso o culposo, eso se ve en el plano de la culpabilidad. Hans Welsen dice que ese razonamiento es inexacto. El hombre no actúa a ciegas. El hombre cuando actúa, cuando quiere cometer un delito de homicidio, de violación, de peculado, de prevaricato, previamente en su mente se representa el resultado. Y con base en esa representación dirige su comportamiento. Es decir, en la acción está presente el dolo y la culpa. No es un problema de valoración a nivel de culpabilidad. Esta tesis de Hans Welsen obviamente que dejó mal parada a las teorías neocausales y causalistas, que consideraban que el injusto penal era un injusto básicamente objetivo a nivel de tipicidad. Y en la parte subjetiva de la teoría del delito se definía a nivel de culpabilidad. Hans Welsen dijo, no, en la acción tenemos parte objetiva y parte subjetiva. Los seguidores de Welsen y los postfinalistas completarían sus ideas diciendo, efectivamente, Welsen tuvo razón, el tipo penal de injusto, el hecho típico y antijurídico, es un tipo penal mixto, objetivo, subjetivo. Esto puso, siempre se dice, de pie a la teoría del delito que estaba de cabeza, con base a las teorías neocausalistas. Lo que planteó Hans Welsen fue asumido por autores como Maurach, por ejemplo. Maurach, que muchos de nosotros y ustedes tendrán su manual de parte general en 2 tomos. Y una serie de autores como Nis, como Kaumann, y que actualmente en España hay autores que siguen los planteamientos finalistas. Cerezo Mir, por ejemplo, es uno de ellos. El doctor Gracia Martín, que es un finalista de bastante brillo en España. En Perú igualmente y en América Latina siguieron las ideas de Hans Welsen muchísimos autores. Todos se volvieron finalistas después de la crisis del causalismo. Los años 80, 90, un dominio de las teorías finalistas que incluso en nuestro Código Penal entraron y dieron lugar al artículo 11, 12 y 13 del Código Penal. Entonces, la escuela finalista del derecho penal le da énfasis a la finalidad. El comportamiento siempre es final. El agente no actúa a ciegas. El agente predetermina la finalidad. El problema del finalismo es de que con ese concepto no se pudo explicar bien las imprudencias, los delitos culposos. En los delitos culposos es imposible señalar que estas formas de acción estén orientadas a una finalidad, justamente porque en los delitos culposos no existe la finalidad de lesionar el bien jurídico. Y esto fue asumido muy bien por las teorías funcionalistas que pusieron de manifiesto que las teorías finales no explican coherentemente todos los elementos de la teoría del delito a nivel de tipicidad. Como sabemos, doctores, en el tema de la sustentabilidad de las teorías, de cualquier teoría, en el ámbito de la física, de la química y del derecho también, la teoría que se vuelve dominante tiene que explicar todos los componentes de una determinada realidad. Y tiene que explicarlo mejor que las otras teorías. Porque si no da una explicación con gran capacidad de rendimiento, es decir, de abarcabilidad de todos los componentes de la teoría, esa teoría va a demostrar ser falible. Y eso pasó con las teorías causales, neocausales, y en cierto modo también con la
escuela finalista que no supo explicar coherentemente con sus postulados el delito imprudente. Igual en el caso de las omisiones, ¿no? Los delitos omisivos de inactividad no tienen una sustentabilidad con base a la finalidad. El que omite realizar un comportamiento, no está claro si esa omisión suponga una finalidad de omitir. Ese es un punto también que ha sido tomado en cuenta para atacar las ideas finalistas. En el tema, por ejemplo, de la autoría inmediata, ¿no? En la autoría inmediata fue también el caballito de batalla para tirarse abajo la escuela causal, neocausal, porque las autorías inmediatas, como sabemos, el autor inmediato controla la voluntad de la gente, más no tiene el control del suceso criminal. El control del suceso se da a través de la voluntad del instrumento, pero no es un suceso, no es un control material, no es un dominio del hecho factual. Esto fue utilizado para atacar a los seguidores de las escuelas causales y que en cierto modo también se aplica para criticar a la escuela finalista del derecho penal. Una tercera e importante teoría sobre la acción está dada por el concepto negativo de acción, planteado por autores como Herzberg y por nuestro conocido Gunther Jacobs. Para ellos el concepto acción significa no evitar lo evitable. Acción. Jacobs es el que plantea eso en su manual de derecho penal, ¿no? Él lo plantea en sentido negativo. Y las omisiones serían no evitar la inactividad. Si bien esto parece un juego de palabras, pero ellos lo sustentan con base a sus planteamientos que tratan de alejarse de criterios ontologicistas y buscan normativizar conceptos. En la medida de lo posible, no descendamos al tema, dicen ellos, al tema del comportamiento voluntario o consciente. Definamos las categorías del delito con base a elementos normativizados, es decir, a elementos que nosotros recreamos con base a lo que se quiere lograr, la vigencia de la norma. Por lo tanto, Jacob dice que la acción es no evitar lo evitable. ¿Y por qué se llama un comportamiento negativo? Porque enfatizan el no. Igual en el caso de los delitos omisivos. Roxin critica bastante estas posiciones negativistas del concepto acción. Las considera sin el debido sustento doctrinario de rigor, porque solamente invierte la interpretación de lo que consiste la acción. Sin embargo, una posición que sí es bastante, que sí hizo mucha batalla a las teorías ortodoxas y mayoritarias, fue el concepto social de acción. El concepto social de acción que fue planteado por dos autores de gran importancia, Eberhard Schmidt y por Jessek. Podemos leer en el manual que todos tenemos, en el tratado que todos tenemos, o bueno, digo todos porque las personas que se dedican a derecho penal por lo general es de lectura obligatoria Jessek, debido a su lectura ágil, rápida, sin uso de metalenguajes. Jessek es el que plantea el concepto social de acción, liberándose de los conceptos ontologicistas causales, neocausales y en cierto modo también finalistas. Jessek dice que el concepto acción apela a la trascendencia social del comportamiento. Que no hay un concepto de acción que esté desvinculado del contexto en el cual se comete o se realiza. La voluntad y la finalidad están en ese contexto. De modo tal que hace una especie de corrección a la concepción finalista. No critica acerbamente, crudamente la concepción finalista, le da su lugar. Considera que el componente finalidad tiene mucha importancia. Acepta, como es correcto, de que el ser humano cuando delinque no delinque a ciegas. Siempre sabe lo que va a hacer. Pero dice, el finalismo no le dio al sustrato social el lugar que le correspondía. Y esto es lo que quiere hacer la teoría social de la acción. Esta teoría dice
que el comportamiento de una persona siempre está dirigido a un fin, asume posiciones finalistas. Luego dice que ese comportamiento, esa acción, es la causación de consecuencias también no intencionadas. En esta perspectiva, asume o explica los comportamientos culposos. Entonces, regresemos. La acción significa comportamientos dirigidos a un fin, comportamientos dolosos. La acción también comprende causación de consecuencias no intencionadas, comportamientos imprudentes. La acción abarca también expresiones de inactividad, existiendo expectativas de comportamiento que debieron superar o salvar el bien jurídico protegido. En esta perspectiva, el concepto acción absorbe también a los comportamientos omisivos. Miren esa lectura de la teoría social de la acción. Explica coherentemente los comportamientos dolosos con base en la teoría finalista. Da una explicación coherente de los comportamientos culposos y absorbe, es decir, tiene capacidad de rendimiento igualmente para trabajar con los comportamientos omisivos. Y esta es la teoría de la acción. Bajo esta teoría social de la acción se definen bien lo que son acciones y los que no son acciones. Son acciones aquellos comportamientos con un trasunto o con una finalidad social, o que tienen una explicación de relevancia social. No serán acciones con base a esta teoría, por ejemplo, los comportamientos reflejos, las conductas reflejas, ¿no? Conductas reflejas que pueden darse en diferentes circunstancias y que no suponen ni finalidad, ni suponen consecuencias sociales que deban ser valoradas por el fiscal o por el juez. Supónganse que alguien le da a una vasija caliente a una persona y no le advierte que está caliente. Y cuando uno recibe esa vasija, pues se quema la mano. ¿Y qué es lo que sucede en esas circunstancias? Un comportamiento reflejo, ¿no? Que no es consciente, que no lo puede usted controlar. De inmediato retira la mano, se cae la vasija, se rompe y se puede afectar o lesionar a terceras personas que estén cerca. Este es un comportamiento reflejo, por ejemplo, ¿no? O comportamientos en cortocircuito, que tampoco son acciones de acuerdo a este concepto social de acción, que son aquellas que se producen en estados de shock de las personas, ¿no? En estados de reacciones psicóticas, comportamientos en cortocircuito. Tampoco son acciones. Aquellos comportamientos de sonambulismo, por ejemplo, en los cuales la persona se levanta y camina y en ese caminar puede pasar por encima de niños o de bienes y afecta bienes jurídicos. Tampoco lo considera esta teoría social a esos comportamientos de relevancia penal, porque no tienen trascendencia social. Los comportamientos inconscientes, ¿no? Por ejemplo, una persona que está presa de un ataque epiléptico, ¿no? Son situaciones en las cuales no se puede controlar el sueño. Acciones en el sueño uno puede delirar y decir cosas terribles sobre una persona y puede escuchar lo que dice una persona que delira. Esto no son acciones, obviamente, por más de que hayan ahí una serie de palabras fuertes, ¿no? Lesivas al honor de una determinada persona. Estos son lo que se llama los elementos o las diferentes manifestaciones de conductas que no constituyen acción. Igualmente acá se abarca lo que se llama los efectos de fuerza irresistible. Cuando estamos, por ejemplo, por alguna avenida, por alguna calle esperando que cambie el semáforo y alguien nos empuja y al empujarnos hacemos que la persona que está delante nuestro caiga al suelo y se lesione. No hemos desarrollado acción. Hemos sido utilizados como una masa, como un objeto. Ahí tampoco hay acción. La teoría social considera de esa perspectiva que hay un múltiple rango, un múltiple nivel de conductas que no pueden ser consideradas acciones. Ese es el mérito de la teoría social de la acción, ¿ya? Existe otra teoría también sobre la acción que fue la que propuso Claude Rossin. Es la teoría que la encontramos en su manual de parte general, la teoría llamada el concepto personal de acción.
De acuerdo a este concepto, acción constituye la exteriorización de la personalidad de la gente. Es aquello que patentiza su estructura neurológica salida al exterior. Este concepto no ha tenido mucha aceptación en los ámbitos doctrinarios. Se la considera como una lectura imprecisa y vaga de lo que haya que entender por concepto de acción. Estas son las teorías que se han dado sobre la acción. Quizás falta desarrollar la teoría de los elementos negativos del tipo sobre acción, ¿no? Esta teoría de los elementos negativos del tipo considera que la acción abarca tanto la tipicidad como la antijuridicidad. Esta teoría de los elementos negativos del tipo, que en el Perú es asumida por algunos autores de importancia. Esta teoría considera que, por ejemplo, las causas de justificación en realidad no sirven para, en el caso que se declare que hay una causa de justificación, no sirve para negar la antijuridicidad, sino para negar la tipicidad. Esta teoría que fue planteada por Merkel y por Reinhard Frank, un penalista notabilísimo de los años 30, 25, 30, 35 en Alemania, que escribió muy poco, pero lo poco que escribió fue vital para modificar la teoría del delito, sobre todo su concepto de culpabilidad. Estos autores señalan que el tipo es altamente comprensivo, que la antijuridicidad en realidad no es una categoría propia de la teoría del delito, que la categoría es la tipicidad, y los elementos de la antijuridicidad, formales, materiales, y la antijuridicidad negativa, que son las causas de justificación, están abarcadas por la teoría, por la acción. En el Perú tenemos varios autores que plantean esta tesis. Incluso las excepciones de improcedencia de acción o de naturaleza de acción con el Código de Procedimientos Penales que se planteen abarcan también las causas de justificación. Y en nuestro Código Procesal Penal podemos encontrar esta teoría de los elementos negativos del tipo, cuando hace fundamentar una naturaleza de improcedencia de acción no solamente al hecho atípico, no solamente a la falta de elementos del tipo, sino también a que se presenten causas de justificación e incluso de exculpación. Es posible plantear una excepción de improcedencia de acción. Esta es la teoría de los elementos negativos del tipo. Su consecuencia es que el error, una consecuencia de esta teoría es que el error sobre las causas de justificación no es un error de prohibición, sino un error de tipo. Como sabemos, el error de prohibición básicamente es de dos clases, ¿no? Un error de prohibición propio o directo, que es sobre yo me equivoco sobre que el hecho no está prohibido, ¿no? Es un error cuando el hecho está prohibido, pues cuando viajamos a otros países, por ejemplo, y maltratamos animales, en otros países está castigado como delito el maltratar animales. En Perú ya ha ingresado algo de esa criminalización, pero antes no lo había, ¿no? De modo tal que yo cometo ese tipo de comportamientos, pues actuaré en error de prohibición. O, por ejemplo, manejar en España a una determinada velocidad constituye delito. Acá en el Perú no, constituye siempre una infracción administrativa. Yo no tengo conocimiento, yo no tengo conciencia de la prohibición de que manejar vehículos a 160 por hora, 180, constituye delito en España, y manejo a esa velocidad. Estaré en curso en lo que se llama un error de prohibición. Para esta teoría, los errores sobre las causas de justificación forman parte del error de tipo. Es una consecuencia que se maneja a este nivel de la teoría. Sin embargo, la teoría de los elementos negativos del tipo es una teoría minoritaria, ¿no? Es atractiva, bastante atractiva, pero siempre ha sido minoritaria. Las teorías que priman son las teorías finalistas de la acción y la teoría social de la acción. Y junto a ella, la teoría de la imputación objetiva, que le da más énfasis a otros criterios que propiamente la acción, ¿no? La acción es un elemento más del delito, pero no es el elemento decisivo al que se refería la teoría causal, neocausal y finalista. Muy bien. Dentro de la acción hay que ver también lo que se llama los tipos, las clases de tipos penales. Antes de ello, abrimos un espacio para
hacer descansar un poco al profesor. Y si es que hay algunas preguntas que ustedes tienen, me las pueden formular para tratar de responderlas. Está bien, doctor, muchas gracias. En ese caso, invitamos a todos los participantes a realizar las preguntas que tengan hasta el momento. Ya saben que pueden realizarlas por el chat, por el canal de preguntas y respuestas, o en todo caso, si es que desean hacer uso de la palabra, levantar la mano y les concederemos el determinado espacio para que puedan realizar su pregunta. Gracias. Doctora Zaida Fiorella González me dice no nato. No hay preguntas. Muy No, bien. al parecer no. Una pregunta bastante singular e interesante. Un acto de hacerle cosquillas por detrás a una persona que tiene un cuchillo y al ser sorprendida clava el cuchillo en quien le hace cosquillas. ¿Es un acto reflejo? No, no es un acto reflejo. Es un error en una causa de justificación. Es como cuando usted ve en la pared una sombra que se acerca, usted se confunde y piensa que esa persona viene a agredirle y usted le dispara, ¿no? Esa es una causa de justificación imperfecta. Es una defensa, una legítima defensa putativa. No es una causa de justificación. Ha habido un exceso, porque en toda causa de justificación la gente tiene que evaluar la situación de peligro. Ese es el elemento subjetivo de la causa de justificación. Como les dije en alguna conferencia anterior, todo componente del delito tiene parte objetiva y parte subjetiva, necesariamente. Esa es la teoría del delito. Y en las causas de justificación, en la legítima defensa, en los permisos para obrar, en la legítima defensa, la causa de justificación, las causas de exculpación, siempre hay una parte objetiva y una parte subjetiva. Si la persona valora mal la situación de peligro, considera que tiene una situación de peligro ante alguien que le hace las cosquillas y piensa que esas cosquillas corresponden probablemente a un estímulo de algún cuchillo o de algo que intenta agredirle y desencadena una respuesta desbordante y excesiva, eso no constituye ninguna causa de justificación propia. Tampoco un acto reflejo. Los actos reflejos son diferentes, son aquellas reacciones que uno no puede controlar. Son reacciones fisiológicas, inmediatas, reacciones hasta de instantáneas, reacciones que, por ejemplo, como le dije en el caso de la jarra caliente, cuando a usted, por ejemplo, le dicen cruce la pierna y le golpean la parte de la rótula, y usted en acto reflejo le tira una patada, algunos con más fuerza, otros con menos fuerza, ese es un acto reflejo. Los reflejos son comportamientos instantáneos, inmediatos y no controlables. Y estos no son acción. Las cosquillas definitivamente desencadenan un comportamiento punible, obviamente atenuado, tomando en cuenta el error en el que en la existencia de un elemento de la causa de justificación en el que incurrió la persona. Tiene mucha importancia en el concepto de acción el denominado concepto de adecuación social. La adecuación social, que en cierto modo la teoría de la imputación objetiva lo trabaja con los comportamientos inocuos, con los comportamientos estereotipados. Pero la adecuación social, los comportamientos socialmente adecuados, es una propuesta de la escuela finalista. Ustedes han visto, por ejemplo, cómo los periodistas persiguen a los políticos, a los empresarios, a la persona que está inmersa en un proceso que llama la atención, que se ha vuelto mediático, lo persiguen de tal forma que no lo dejan tranquilo.
Eso es una especie de acoso, es un acosamiento. Esperan en su casa, le siguen al trabajo, le siguen con el vehículo, hasta pueden estar escuchando lo que esta persona conversa. Esos comportamientos, muchos de ellos, son considerados comportamientos socialmente adecuados. Desde la perspectiva del funcionalismo, lo llaman comportamientos de riesgo soportable o comportamientos que al estar en el marco de un rol son inocuos para configurar participación criminal. Pueden contribuir a la comisión de un delito, pero al estar dentro del marco del rol, la persona que persigue a un político, a un empresario, para obtener información, está dentro del marco de sus actividades de búsqueda de información. Y mientras es político, es empresario que ingresa en la vida pública, obviamente que estas personas tienen disminuido su ámbito de privacidad. Y los periodistas, en esas circunstancias, hacen pues de las suyas. Este es un acto socialmente adecuado. Actos socialmente adecuados son, por ejemplo, las huelgas de los trabajadores. La huelga de los trabajadores lesionan bienes jurídicos, pero por supuesto. Cuando el sindicato de trabajadores del Poder Judicial, por ejemplo, el Ministerio Público, inicia un paro o una huelga, eso afecta la continuidad de la función de la justicia. Genera comportamientos riesgosos y peligrosos para determinados bienes jurídicos valiosos, como la libertad, el patrimonio, la continuidad de la administración de la justicia, pero se consideran actos socialmente adecuados, porque está dentro del marco del rol que la huelga o el paro pueda ser promovido por determinados sectores que ven insatisfechos sus requerimientos, máxime si estos han sido prometidos por las entidades de gobierno de una determinada jurisdicción. Por ejemplo, tenemos actos socialmente adecuados en los deportes, en el fútbol. En el fútbol constantemente vemos que se cometen infracciones, ¿verdad? Por defender el arco, el espacio contrario. Usualmente se cometen fouls, se cometen empujones. Eso en la vida ordinaria desencadenaría una pelea y serían denunciados estas personas. Pero en el fútbol esos actos son denominados socialmente adecuados. Están en el marco del rol, de la defensa, de la búsqueda, del dribleo y de meter el gol. Otros actos socialmente ajustados los tenemos, por ejemplo, en los deportes de riesgo, móviles, en el motociclismo, en el box. Hay bastante agresión, hay bastante lesividad. Sin embargo, a nadie se le ocurre, a ningún contendiente se le ocurre denunciar a su rival por haberle quebrado la nariz, por haberle roto la ceja. Es que eso está dentro del marco de lo que se llama los comportamientos socialmente adecuados, que se basan en el hecho de que esos ámbitos de lesión o puesta en peligro están permitidos y están en el marco de roles sociales. El sistema admite los deportes de riesgo. Es una continuación de lo que pasaba pues en culturas antiguas, primitivas, ¿no? Igual sucede con el tema de la corrida de toros, ¿no? Si el toro cornea al torero, obviamente el torero no puede denunciar al ganadero ni a las personas que están expectantes de su faena. E igual, la muerte de los animales, que pasa de ser obviamente de un espectáculo nada santo ni nada recomendable, no constituye delito de malos tratos a los animales. ¿Por qué? Porque está en el marco de un rol determinado. Y los roles determinados son aquellos comportamientos aceptados por el sistema, comportamientos de riesgo. En este caso, se pide, por ejemplo, que siempre la persona que aduce o fundamenta un comportamiento socialmente adecuado, para que no le sea imputable el hecho, tenga que demostrar que tomó normas de cuidado, que hizo uso de ciertos deberes de diligencia para impedir resultados lesivos, ¿no? En este caso, en el caso del fútbol,
no lesionar innecesariamente a los contendientes. En el box igual. En el box por eso existen en el reglamento golpes bajos, golpes que no se pueden hacer. En el supuesto que la persona haga uso de esos golpes prohibidos, obviamente que no podríamos estar en el marco de los comportamientos socialmente adecuados. Este tema fue desarrollado por Hans Welsel y por otros autores. Pero modernamente ya no se habla de este concepto. Se habla más de la prohibición de regreso y se habla de los comportamientos inocuos. Los comportamientos que podrían ser utilizados por terceras personas para lesionar bienes jurídicos, pero que no le resultan imputables al sujeto porque se desarrolló en el marco de un rol social. Si el rol social de por sí contempla acciones peligrosas, esas acciones peligrosas que desencadenan resultados lesivos no pueden tener relevancia penal, si es que la gente se condujo dentro del marco del rol. Es el caso del taxista. Bueno, la Corte Suprema ya ha desarrollado bastante ese tema. Es el caso del chofer que trae un camión lleno de madera de Pucallpa a Lima. Él cumple su rol de chofer, de conductor. No tiene por qué ponerse a revisar los tablones de madera para ver si encuentra droga camuflada dentro. Eso no es su rol. A él le han contratado para llevar un vehículo de una ciudad a un destino. Lo que pueda haber hecho el dueño del camión o el propietario de la madera no le tiene por qué ser imputable al conductor. Esto se llama comportamiento conforme a derecho o comportamiento socialmente tolerado, o el comportamiento adecuado socialmente en el lenguaje finalista, que en la imputación objetiva se conoce como comportamientos inocuos. Bien, ese es el tema de la teoría de la adecuación social. También desde esta perspectiva, por ejemplo, cuando un marido, un esposo abandona a su esposa, la teoría de la adecuación social dice no se le puede imputar al esposo la muerte o el suicidio que ha tenido la señora por el abandono de que ha sido objeto. O sea, el marco de imputación no puede llegar hasta ese nivel, porque está aceptado, está tolerado que entre parejas las peleas no tengan relevancia penal, sobre todo en este tema de las rupturas, el abandonar una pareja temporalmente, eso no está penalizado. Forma parte, en cierto modo, de lo aceptable, de lo tolerable. Igual sucede en el caso de una cantina en la que el hostelero, el que vende licores, vende, pues, le provee una cerveza, o si a la persona le gusta el whisky a un ciudadano, ¿no?, que está consumiendo. Él no está en la obligación de decirle no te vendo más porque ya te veo ebrio, ¿no? Estás en mal estado. Pero si esta persona ha visto que del camión o del bus que manejaba, del bus que se estaciona, quien desciende es el chofer y el chofer empieza a beber, ahí la cuestión puede cambiar, porque el hostelero o la persona que le provee de alcohol, si ve al conductor en mal estado y le sigue dando alcohol, probablemente pueda ser imputable penalmente, porque eso ya no es un comportamiento ajustado a derecho. Si tú conoces que esta persona es el conductor del vehículo, tienes que prever probables circunstancias muy cercanas a lesión a bien jurídico. Y la valoración que tenga que hacer el juez no va a ser en el sentido de que, como se trataba de un comportamiento socialmente ajustado, no se le puede comprometer en grados de participación al hostelero que le vendió el alcohol. Estos son escenarios que a veces plantean problematizaciones, ¿ah?, pero que con base a la teoría de la imputación objetiva se ha encontrado un camino razonable para ver dónde hay tipicidad y dónde la tipicidad se limita, la tipicidad puede ser eliminada. Y también en el ámbito de la acción se estudian las clases de tipos penales. El tipo penal, como todos sabemos, es la reunión de una serie de elementos que configuran el delito a nivel de tipicidad, ¿no? En el tipo penal se encuentran los sujetos, el sujeto activo, el sujeto pasivo, se encuentra el comportamiento, que puede ser
comisivo u omisivo, se encuentra la vinculación causal entre un resultado y la acción o la imputación objetiva del resultado como producto del incremento del riesgo finalmente relevante. Se encuentran elementos normativos del tipo cuando el tipo penal lo contiene, porque no todos los tipos penales contienen elementos normativos. Por ejemplo, si lo tenemos en el hurto, cuando habla de la cosa mueble, o el bien mueble. Bien y mueble son elementos normativos del tipo. Y más cuando dice bien mueble ajeno. La ajenidad es también un elemento normativo del tipo. ¿Y por qué se dice acá elementos normativos? Porque tienen que ser llenados con lo que las normas digan al respecto. El Código Civil señala qué cosa es un bien mueble y qué cosa es la ajenidad. Por lo tanto, donde hay elementos normativos del tipo, tenemos que acudir a la normativa extrapenal para llenar de contenido el componente normativo del tipo. Esto es diferente a la norma penal en blanco. En la norma penal en blanco, como decíamos ayer, falta una parte del tipo. En el tipo penal que contiene elementos normativos, el tipo está completo, pero hay que definir cuál es el significado de determinados conceptos. Son normativos porque las normas extrapenales le dan el contenido significativo al concepto. No lo puede dar el fiscal ni el juez. Por ejemplo, en el caso del delito de colusión. En el delito de colusión hay una serie de elementos normativos del tipo. La existencia misma del funcionario es un elemento normativo del tipo. La razón del cargo es un elemento normativo del tipo. Tenemos que ir al ámbito de atribuciones de este funcionario que participe en contrataciones para saber si es o no el sujeto activo del delito, porque probablemente no esté dentro de su marco de atribuciones el participar o intervenir en contrataciones públicas. Por lo tanto, no podría ser autor del tipo penal. Cuando la norma habla, por ejemplo, de los procesos de adjudicación, las contrataciones, las concesiones públicas, esos son elementos normativos del tipo. No pueden definirse con base al diccionario. Ni es suficiente que el fiscal o el juez le dé una explicación etimológica. Se tiene que citar las normas que definen lo que son los procesos de licitación. En este caso, la ley de contrataciones del Estado y las normas que regulan las concesiones públicas, que son diferentes, que son diversas. A diferencia de la ley de contrataciones que te uniformiza todo un escenario de contratos públicos, las leyes de concesiones están dispersas, ¿no? Para cada ámbito, concesiones madereras, mineras, gasíferas, pesqueras, tienen su propia ley. Allí hay un gran desorden, una gran dispersión normativa que quizás atente contra un mandato de determinación. El intérprete va a tener que acudir a una serie de normas para llenarle el contenido significativo al tipo penal. Entonces, las normas, los elementos normativos del tipo nos llevan a normas extrapenales para dotarle de significado, no para completar el tipo penal. Bajo esa idea, entonces, la acción sirve para clasificar los tipos penales. Así hablamos, por ejemplo, de tipos penales unisubjetivos o plurisubjetivos. Tipos penales unisubjetivos cuando el autor es uno solo. Tipos penales plurisubjetivos cuando son dos o más autores los que cometen el hecho. Los tipos penales agravados, por lo general, son plurisubjetivos. Cuando dice dos o más personas. En el delito de organización criminal, tres o más personas, son tipos plurisubjetivos. En cambio, el que mata a otro es un tipo unisubjetivo. Subjetivo como persona, una sola persona. Hay tipos penales plurisubjetivos, o sea, de dos o más personas, que se denominan de encuentro o de convergencia. Por ejemplo, un tipo penal de convergencia es el tipo penal de colusión. ¿Ah? El de bigamia es un tipo penal de convergencia. ¿Qué significa que el tipo penal sea de convergencia? Que hay dos o más personas que dan aportes al delito. Esos aportes buscan una sola finalidad. En la bigamia, pues casarse. Ambos tienen la misma finalidad. En el delito de colusión, ¿cuál es la finalidad de ambos? Del interesado, obviamente su finalidad es aprovecharse, obtener más utilidad, más ganancia.
En el caso del funcionario, creo que su finalidad también es la misma, ¿no? Aprovecharse de esas circunstancias, si bien el tipo no lo hice, es también para obtener provecho. Porque habría que ser un funcionario bastante raro que su finalidad sea afectar a la administración pública sin obtener nada a cambio. Esa hipótesis me parece que no es normal. Al funcionario habría que hacerle pasible de una pericia médica, psiquiátrica. ¿Cómo es que los funcionarios eh, realizan actos de concertación para defraudar al Estado sin ellos obtener algún beneficio? Eso no es real. O sea, eso no es eh, teleológico, porque como dice Hans Belzel, las acciones están dirigidas a una finalidad. Y en el caso de la colusión, la finalidad de ambas personas es servirse de esa contratación para obtener provecho. Son delitos de convergencia. Decía que los delitos plurisubjetivos, donde hay dos o más personas que intervienen en el delito, pueden ser de convergencia o de encuentro. De convergencia cuando los aportes de cada uno buscan una misma finalidad. Los delitos son de encuentro, plurisubjetivos de encuentro, cuando los aportes de cada una de las personas buscan finalidades diferentes. Por ejemplo, el cohecho activo, cohecho pasivo. El que da donativo a un funcionario, a un juez, da donativo ¿para qué? Para obtener una resolución favorable, una decisión favorable. Y el juez que acepta, ¿qué busca? ¿Cuál es su finalidad? Obviamente obtener lucro. Son finalidades diferentes. Estos son los famosos delitos plurisubjetivos de encuentro. Hay participación múltiple, son convergentes también los delitos de plurisubjetivo de encuentro, aportes distintos, convergentes, pero para finalidades diferentes. En cambio, los delitos plurisubjetivos solamente convergentes son aquellos en los cuales los que intervienen en el hecho delictivo dan aportes que van a configurar el hecho delictivo, pero con finalidad igual o muy similar. En la primera clasificación de la que hablamos de los delitos con base a la naturaleza de la acción. Acción en la cual existen tipos unisubjetivos y plurisubjetivos. Hay también delitos comunes y especiales. Delitos comunes da cuenta de aquellos tipos penales en los que la conducta típica puede ser realizada por cualquier persona. Por cualquier persona. No hay limitaciones. En cambio, los delitos especiales van a requerir ya sea una calidad especial en el autor, una calidad especial en el modo de ejecución de la conducta típica o del hecho típico en sí. Los delitos comunes han sido llamados a partir de Claude Roxin con su obra Autoría y Dominio del Hecho del año 1963, han sido llamados delitos de dominio o delitos de organización. Lenguaje más técnico, ¿no? Más normativizado. De organización, ¿por qué? Porque el agente es el que organiza el curso causal, es el que organiza la forma como desarrollar el evento delictivo. Es la persona que espera, que calcula, es la que organiza defectuosamente su participación de conformidad a derecho. Defectuosamente, porque él debería motivarse por las normas. Pero esa organización va a ser defectuosa porque va a afectar, porque va a lesionar o poner bienes en peligro, bienes jurídicos. Se dice también delito de dominio porque en aquellos delitos el autor es el amo, el señor del acontecimiento típico. Estos delitos de dominio tienen su contraparte en los denominados delitos especiales. Delitos especiales que pueden ser de infracción de deber o delitos especiales secas. Los delitos especiales de infracción de deber son aquellos delitos en los cuales, siguiendo a Gunther Jacobs, existen instituciones positivas que la norma optimiza, que la norma protege. Delitos, entonces, de infracción de deber son aquellos, por ejemplo, delitos en los que existe una relación paterno-filial, el delito que realiza el papá en relación a sus hijos, los hijos en relación al papá, el esposo en relación a la esposa. Esa es una institución positiva, la institución paterno-filial. Otra institución positiva es la institución funcionarial. Los delitos de cohecho, de peculado, de malversación, de enriquecimiento, son delitos de infracción de deber. Son especiales de infracción de deber.
Y hay un tercer nivel, hay una tercera institución positiva que la norma protege, que se llaman las instituciones societarias privadas. Acá están los delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, los delitos de administración desleal, que en nuestro caso no lo tenemos bien definido, pero que sí, los códigos europeos lo han trabajado con bastante énfasis, ¿no? Pero tenemos nosotros, por ejemplo, los delitos que afectan el bien jurídico económico, el bien jurídico de los delitos financieros. Ahí tenemos delitos de infracción de deber. El gerente, el administrador, ellos son sujetos especiales en las que la institución positiva que la norma protege son instituciones privadas, instituciones referentes al ámbito societario. Esos tres ámbitos de instituciones positivas son los que aglutinan una gran cantidad de delitos. Los delitos funcionariales obviamente no solamente están contemplados en el libro 18 del Código Penal, sino que están dispersos a lo largo del código, ¿ah? Existe una buena cantidad de delitos funcionariales que se adscriben a esta tipología. Ahora bien, los delitos de infracción de deber pueden ser delitos de infracción de deber propios e impropios. Si ustedes quieren, delitos especiales propios e impropios en el marco de los delitos de infracción de deber. Los delitos especiales propios son aquellos que en rigor se ajustan a esta teoría, de los delitos de infracción de deber. ¿Qué hay en los delitos de infracción de deber propios? Primero, un agente calificado. No puede ser un particular con extraneos. En segundo lugar, en estos delitos existe una conducta típica restrictiva, que solamente lo pueden cometer estos señores calificados, funcionarios públicos o funcionarios privados, o el padre o el esposo. En tercer lugar, estos sujetos especiales, están vinculados con el bien jurídico de administración pública a través de un marco bastante intenso de normas administrativas. Eso no se da en los delitos de dominio o de organización, en el hurto, en el robo, en la estafa. No existe esta vinculación a través de normas con el bien jurídico protegido. Esta característica hace que los delitos de infracción de deber estén estrictamente normativizados por normas que son previas a la existencia del funcionario. El funcionario por lo general no crea las normas. Él se halla ya con un entramado normativo que tiene que respetar. En cuarto lugar, esta vinculación por normas le establecen al funcionario deberes y obligaciones que las tiene que cumplir. Porque él no se debe a sí mismo. Él no está en la administración pública, societaria o en la relación paterno-filial para hacer lo que quiera, sino que tiene que obedecer, tiene que sujetarse. Hay un deber de sujeción a la normativa constitucional y a la normativa que le atribuye funciones y le fija límites, incompatibilidades. Esta es la característica de los delitos de infracción de deber propios. Y finalmente, lo que define estos delitos funcionariales de infracción de deber es que el funcionario violenta la normativa que le da atribuciones, que le fija competencias. Este violentamiento es lo que propiamente define los delitos de infracción de deber propios. A diferencia, en los delitos de infracción de deber impropios, es eso una creación también del legislador. O sea, el legislador es el que define cómo crea los tipos penales. Los crea como tipos comunes o los crea como tipos penales especiales y dentro de ello de infracción de deber. Sucede que los delitos de infracción de deber, que tienen todos los componentes de los delitos de infracción propios, el legislador los extiende a los particulares. O mejor aún, el legislador a un tipo penal común le agrega una circunstancia y dice, si el hecho es cometido por un funcionario público que viola sus atribuciones, será sancionado con una pena mayor. El legislador está creando ahí lo que se denomina los delitos de infracción de deber impropios. ¿Por qué impropios? Porque no es un sujeto calificado. ¿Qué digo? Disculpe, no es una conducta típica restrictiva, pero el sujeto es un funcionario público, es un servidor. Tenemos en nuestro Código Penal varias menciones a este tipo de delitos. Por ejemplo, en el artículo 161 de interceptación de mensajes telefónicos, de escuchas. Ese es un delito común.
pero el legislador ha agregado un agravante. Cuando el autor es un funcionario, ahí se ha construido un delito de infracción de deber impropio. Igual, en el caso del tráfico de drogas, que es un delito común, de dominio o de organización, cuando el legislador agrega la primera agravante, cuando el hecho es cometido por un funcionario encargado de perseguir estos delitos, ahí el legislador ha creado lo que se denomina un delito de infracción de deber impropio. ¿Por qué de infracción de deber? Porque la gente infringe los deberes. ¿Y por qué impropio? Porque es un tipo penal común. Esa mixtura, esa mixtión entre un tipo penal común realizado por cualquier persona y la incorporación legislativa del funcionario que interviene en esos delitos, nace lo que se llama los delitos de infracción de deber impropios. Ambos responden independientemente. No es que pueda haber coautoría ahí. Ambos son autores del tipo base común, en particular, y del tipo agravado, el funcionario. No cabe hablar de coautorías aquí, ¿verdad? Muy bien. Y los delitos especiales, puramente especiales, son aquellos delitos en los cuales, por la modalidad como se comete el delito, no lo puede realizar cualquier persona. Por ejemplo, la usura es un delito especial, ¿no? La usura solamente lo puede realizar determinadas personas que tienen capacidad para prestar dinero. La usura. Otro delito especial, por ejemplo, es el delito de falso testimonio. No es que el que da un falso testimonio infrinja deberes, no, no tiene ningún deber, ¿no? Tendrá deberes éticos, pero no hay deberes que lo vinculen con la administración. El deber de colaborar no es un deber reglado que le convierta a este señor en un sujeto especial para poder hablar de un delito de infracción de deber propio. Es un delito especial. El Código Penal está más o menos con una buena cantidad de delitos especiales, ¿no? Habrá un 10% de delitos que en el Código podemos llamarlos delitos especiales. Incluso se dice que el delito de apropiación ilícita es un delito especial. Sobre eso hay debates, ¿no? Hay autores que señalan que es un delito de infracción de deber, para otros se trata de un delito especial. Dentro de los delitos especiales también podemos encontrar, ya tenemos dos clasificaciones, ¿ya? Especiales de infracción de deber y especiales, obviamente especiales. Pero hay otra tercera clasificación de delitos especiales, que son los delitos de propia mano. Por ejemplo, el infanticidio. ¿Quién comete solamente el infanticidio? La mami, ¿verdad? La mami que en estado de exaltación, de congestión nerviosa, un exceso de descargas neuronales, mata a su bebito. ¿Quién solamente puede cometer ese delito? La mamá. Ese es un delito llamado de propia mano. Antes se decía que el delito de violación sexual era un delito de propia mano, porque solamente lo podía cometer el hombre sobre la mujer. Eso ha cambiado. Ahora las mujeres también pueden violar sexualmente, ¿no? Porque la violación no es solamente la cópula sexual, la violación comprende ahora varias hipótesis. Por lo tanto, es un delito común, ya no es un delito de propia mano. Ustedes pueden revisar el Código Penal y van a encontrar varios delitos de propia mano. Muy bien. Y ya tenemos dos clasificaciones de los tipos penales con base a la acción. Tipos penales unisubjetivos, plurisubjetivos. Hay un aporte de acción de una sola persona, hay aportes de acción de varias personas. Delitos comunes, delitos especiales. En los delitos comunes la acción es una acción que puede ser realizada por cualquier persona. En cambio, en los delitos especiales, la acción tiene características bastante particulares, con base a los referentes que hemos mencionado. Una tercera clasificación de los delitos divide a los delitos con base a la acción y a la omisión. Sobre esto hemos hablado en algunas oportunidades. Los delitos de acción son delitos transitivos, delitos de hacer, de comisión, en la que se violan normas prohibitivas. En cambio, los delitos de omisión son delitos de inactividad, en la que se viola una norma de actuar, un imperativo de actuar para evitar bienes jurídicos. Los delitos de omisión, como sabemos, son de omisión propia y de omisión impropia. Los delitos de omisión propia, por lo general, son de simple actividad. No se requiere acá una lesión al bien jurídico. En cambio, los delitos de omisión impropia forman parte de su propia naturaleza, que en el delito de omisión impropia, el sujeto que no actúa
genera resultados en base a su inacción. El de estar obligado a intervenir, a hacer acciones de salvamento para evitar la lesión del bien jurídico. En estos delitos de omisión impropia, el tema es un poco difícil porque no están tipificados en norma especial. Y esto lleva a que muchas veces los jueces tengan temor de aplicar los tipos penales de omisión impropia, porque supone una integración del tipo penal doloso con un tipo penal de parte general, el artículo 13 o 14 del Código Penal. Este es el tema, la tercera clasificación, los delitos de acción y de omisión. Hay una cuarta clasificación que divide a los delitos con base a la acción en delitos de simple actividad y delitos de lesión. Delitos de simple actividad son aquellos en los cuales el solo comportamiento voluntario y consciente genera el injusto penal. Por ejemplo, hay muchos delitos de sola actividad. El conducir vehículos en estado de ebriedad, sola actividad. La tenencia ilegal de armas, sola actividad. ¿Verdad? La contaminación de aguas, delitos de sola actividad, de peligro. ¿Ah? En cambio, los delitos de lesión son aquellos en los cuales se requiere acreditar de que se ha producido una afectación material al bien jurídico, ¿no? Al objeto de protección penal, para ser más precisos. Los delitos de resultado son bastantes, ¿no? Los homicidios, las lesiones, las estafas, etc. El peculado es un delito de lesión material. No obstante que algunas ejecutorias supremas digan que el peculado es un delito de simple peligro. Es bastante debatible que en el peculado se trabaje con un delito de simple peligro, o de peligro, o de simple actividad. En los delitos de lesión se dan las dos desvaloraciones, el disvalor de acción y el disvalor de resultado. Y entre el resultado y la acción tiene que haber una relación causal imputable. Es la tercera clasificación. Una cuarta clasificación, me olvidaba, en el tema de los delitos de simple actividad, la simple actividad puede ser una simple actividad positiva como una simple inactividad negativa. Cuando la simple actividad es negativa, hablamos de delitos de desobediencia, delitos omisivos, inactividad negativa, de no hacer, inactividad de hacer, son los delitos básicamente de peligro, ¿no? De peligro, de lesión del bien jurídico, no se lesiona el bien. Una quinta clasificación, la que divide a los delitos de consumación propiamente y a los delitos de consumación anticipada. En los delitos de consumación son aquellos en los cuales todos los elementos del tipo penal tienen que darse para configurarse el delito, ya sea a nivel de delito de simple actividad o ya sea a nivel de delito de lesión. En cambio, en los delitos de consumación anticipada, la política criminal interviene antes de que se consuma el delito. Interviene básicamente en fase de tentativa, ¿no? Estos delitos de consumación anticipada son numerosos en el Código Penal. Por ejemplo, el tráfico de drogas es un tipo penal de consumación anticipada. No se espera todavía que se lesione el bien jurídico o salud pública. La represión se hace al momento de la fabricación, al momento del tráfico, al momento de la posesión. Ahí no se está afectando bien jurídico todavía. Se lo está poniendo en peligro. O sea, el Estado interviene en lo que podría ser propiamente actos de tentativa. Estos son los delitos de consumación anticipada. Llamados también delitos de emprendimiento, ¿no? Dentro de los delitos de consumación anticipada se hacen clasificaciones, que quizás sea un poco complejo la explicación. Simplemente los menciono. Delitos de consumación anticipada con delitos mutilados en dos actos. Delitos de consumación anticipada de resultado cortado, ¿no? Que son clasificaciones de los delitos de consumación anticipada. Los delitos mutilados en dos actos supone que la realización de un acto lleva al segundo acto. En cambio, los delitos de resultado cortado implican que el primer acto es para que se produzca determinado resultado. En el segundo caso, los delitos de resultado cortado son aquellos en los cuales hay dos actos que van a consumar el delito. Un primer acto que lleva al segundo acto. Por ejemplo, en el delito de falsedad material.
En los delitos de falsedad material, el acto de la falsedad debe llevar al perjuicio. O sea, un primer acto de mentir intencionalmente, de suplantar, etcétera, debe llevar al perjuicio. Ahora tenemos dos actos cortados, ¿no?, entre uno y otro. En los delitos mutilados en dos actos, igualmente, la realización del primer acto lleva automáticamente al segundo acto. Son clasificaciones que no necesariamente se toman en cuenta en el análisis, pero que se dan. Por ejemplo, delitos mutilados en dos actos. Tenemos, recuerden que ayer vimos el que espía para comunicar. Ahí tenemos dos actos, ¿no? El acto de espiar y lleva a continuación a un segundo acto, para comunicar. O sino también el delito de descubrimiento y revelación de secretos. La primera parte de la consumación es el hacer labores de ingreso en base de datos para descubrir secretos comerciales, militares, etc. Y esto nos lleva a la revelación de esos secretos. Son dos actos. Se llaman delitos mutilados en dos actos. Las clasificaciones probablemente, estas dos clasificaciones probablemente tengan una explicación un poco frágil en cuanto a sus diferencias, ¿no? Las podemos tratar como conceptos bastante parecidos, o clasificación bastante parecida de delitos de emprendimiento, de consumación anticipada. Muy bien. Otras clases de tipologías con base a la acción son aquellas que diferencian entre delitos simples, compuestos, complejos y mixtos. ¿Qué cosa es un delito simple? Hay una sola conducta, el que mata a otro. Ese es un delito simple. En cambio, los delitos compuestos tienen varios momentos que van a ir gradualmente llevando al delito, delitos compuestos, ¿no? En caso de la estafa, por ejemplo, hay una serie de actos. Estos son delitos compuestos de varios actos ejecutivos en el delito. En cambio, en los delitos complejos, pareciera que fuera igual con los delitos compuestos. No. Los delitos complejos son aquellos delitos que absorben en el tipo penal varias tipicidades. Por ejemplo, en el robo a mano armada. ¿Qué tipicidades han sido absorbidas? En el robo se ha absorbido el hurto, la coacción y la tenencia de armas. Robo a mano armada. Es un delito complejo. No es compuesto, es complejo. Los delitos compuestos son delitos que están formados por varios actos, sucesión de actos que te llevan al hecho delictivo. Por ejemplo, el abuso de autoridad es un delito compuesto. El que, abusando de sus atribuciones, primer elemento, ordena o comete, segundo elemento, un acto arbitrario, tercer elemento, que perjudica a tercera persona, cuarto elemento. Ese es un delito compuesto, varios actos. En cambio, el delito complejo es aquel delito en el cual el tipo penal puede estar formado por varios actos, pero dentro de esa redacción del tipo penal hay varias tipicidades que han sido absorbidas. Revisen el artículo del delito de fraude en la administración de personas jurídicas, y vamos a encontrar tipos penales complejos, ¿ah? Por ejemplo, el que comete deslealtad contra la persona jurídica a través de falsedad documental, el que falsea los balances. Hay una serie de tipicidades en la que no se vaya a... Esa es la característica del tipo penal complejo. No se va a hacer concurso de tipos penales, porque el tipo penal complejo absorbe ya varias tipicidades. Eso pasa en el caso del delito de terrorismo. En el terrorismo están absorbidas una gran cantidad de tipicidades penales. No vamos a hacer concurso de normas ahí. El tipo penal, el legislador, al crear el tipo penal complejo, ha eliminado la posible concurrencia de figuras penales, creando una nueva figura penal. Ese es el caso del tipo penal complejo. Los tipos penales mixtos son aquellos en los cuales ustedes lo reconocen fácilmente. El legislador dice, por ejemplo, en la receptación, el que guarda, esconde, ayuda a fabricar, esos son los tipos penales mixtos. Hay varias conductas, a varios verbos rectores. Cualquiera de ellos puede dar lugar a un delito, pero, o sea, son alternativos, ¿ah? Esos son los tipos penales mixtos. También, con base en la acción, se diferencia entre tipos instantáneos, permanentes
y delitos de Estado. Los tipos instantáneos son aquellos que se consuman con la realización de la conducta o con la producción del resultado. La muerte, las lesiones, el prevaricato, son tipos penales instantáneos. En cambio, los tipos penales permanentes son aquellos tipos en los cuales la consumación se prolonga en el tiempo. Por ejemplo, con el delito de secuestro. Mientras la gente tenga secuestrada, privada de su libertad a la víctima, ese delito es un delito permanente. El estado de antijuridicidad se mantiene en el tiempo y de la gente depende que se quiebre la permanencia. O, pues, de los órganos que hacen la persecución del delito, ingresa la policía, sucede algo que hace que el secuestrador cese en la acción delictiva. Pero quien controla la permanencia es el sujeto activo. En cambio, en los delitos de Estado, la permanencia no depende de la voluntad del autor, ¿no? La permanencia depende de otras circunstancias. Otras clasificaciones de los delitos dicen, por ejemplo, delitos imprudentes, delitos dolosos, delitos preterintencionales. Es un tema bastante ya conocido. Los delitos dolosos son aquellos delitos en los cuales la gente comete el hecho delictivo con conocimiento y voluntad, ¿verdad? Voluntad de realización. Ello sin perjuicio de que académicamente algunos autores, partiendo de Schmidhuiser, de Frisch y de Jacobs, consideren que los delitos dolosos son básicamente delitos de conocimiento, no delitos de voluntad. Pero en nuestro caso, nuestro Código Penal, como dije en la primera clase, considera que los delitos son tanto de voluntad y de conocimiento, ¿no? En el discurso se pueden decir muchas cosas. La Corte Suprema ha manejado criterios de que los delitos son básicamente cognitivos, del componente cognoscitivo. Ese es un gran error, ¿no? Esa es una apreciación equivocada por parte de los magistrados supremos, que está violentando lo que dice la norma penal. El artículo 16 es bastante ilustrativo al respecto. Los delitos imprudentes, como su nombre lo dice, son delitos en los cuales falta la voluntad de cometer el hecho delictivo, ¿verdad? Si hay representación mental, es decir, si hay un elemento cognitivo, no con la fuerza del delito doloso, porque en el delito imprudente, como ya hemos visto y ya hemos señalado, el tipo penal imprudente no describe una conducta típica. En cambio, en el delito doloso, al existir el comportamiento, los elementos normativos, los elementos culturales, el resultado, la acción, el agente que comete delito doloso mentalmente, cognitivamente debe conocer la concurrencia de esos elementos y que él con su comportamiento los está realizando y los está llevando a la práctica. Esto, el nivel de conocimiento que se pide en el delito culposo es un nivel de conocimiento de representación mental del peligro, de que su comportamiento descuidado podría afectar, podría lesionar bienes jurídicos. Por lo tanto, es una llamada a un conocimiento no tan intenso como en el dolo. Por eso que se castiga también con menor penalidad. Y finalmente, los delitos culposos pues son aquellos delitos en los que la gente no quiere cometer el hecho delictivo, ¿verdad? No quiere cometer el hecho delictivo, su voluntad no está dirigida a una finalidad de lesión, o de puesta en peligro del bien jurídico, pero sin embargo el delito llega a producirse, ¿no? La gente valora mal, calcula mal, etc. Es un delito imprudente, ¿no? Consciente o inconsciente, como ya vimos el día de ayer, o que puede realizarse a través de imprudencias, negligencias o impericias. La otra clasificación son los delitos preterintencionales, ¿no? Delitos dolosos, delitos imprudentes, delitos preterintencionales. En los delitos preterintencionales existe una combinación de dolo, culpa. La culpa, obviamente, no es querida por el agente, pero la culpa debe ser previsible para el agente que realiza comportamientos dolosos, por ejemplo, de pelea, de pugilatos, de violencia sobre una mujer embarazada. El agente debe prever que producto de sus actos dolosos puede ocasionar un resultado más grave. Y esto es lo que permite crear la figura de la preterintencionalidad. Praeter, más allá de la intención. ¿Ah?
Los delitos preterintencionales en nuestro Código Penal están ahí presentes, como vimos en el rastreo que hicimos el día de ayer o la semana pasada. Más allá de ello, ya no podríamos hablar de delito, ¿verdad? Delitos dolosos, imprudentes, preterintencionales. Si a una persona se le quiere imputar un resultado que no ha sido previsible, que no podía ser previsible, se le estará castigando por responsabilidad objetiva. Porque no hay dolo, no hay culpa. Los fenómenos en los cuales a una persona se le castiga por resultados se llaman, como todos sabemos, el reino del versari in re illicita. Se castiga por la cosa o el resultado en sí mismo, sin vinculación con delitos, sin vinculación con dolo o culpa. Ahí hemos llegado a lo que se llama los tipos penales, que permite la acción establecer clasificaciones. ¿Preguntas, doctores? Estimados participantes, los invitamos entonces a realizar las preguntas o dudas que tengan. Ya, la otra, Juliana, nos dice, las empresas de saneamiento poseen dentro de su infraestructura las plantas. A ver. Las empresas de saneamiento poseen dentro de su estructura las plantas de tratamiento de aguas residuales, las empresas de saneamiento. Muy bien. Muchas de ellas ya no tienen capacidad debido al crecimiento poblacional. Los trabajadores intentan atenuar los problemas ambientales. La Fiscalía denuncia a los trabajadores por delito ambiental, pese a que ellos dentro de sus posibilidades efectúan todas las acciones tendientes a atenuarlos. La Fiscalía no debería tomar en consideración que la responsabilidad objetiva se encuentra proscrita. Claro, acá existe lo que se llama, en primer lugar, el análisis de tipicidad y el análisis de culpabilidad. Ah, dice algo mal la autora. Déjame leer la primera parte. Las empresas de saneamiento de agua poseen dentro de su infraestructura las plantas de tratamiento de aguas residuales. Muchas de ellas ya no tienen capacidad debido al crecimiento poblacional. Los trabajadores intentan atenuar los problemas ambientales, que se origina obviamente del mal tratamiento o del imposible tratamiento de aguas residuales. La Fiscalía denuncia a los trabajadores por delito ambiental, pese a que ellos dentro de sus posibilidades efectúan todas las acciones tendientes a atenuarlo. La Fiscalía, lo que pasa acá es de que el delito tiene que ser querido por el agente. Cuando uno comete un hecho delictivo, dentro de lo que se llama la voluntad, debe querer la realización del hecho delictivo. Acá obviamente no hay nada de eso, falta la voluntad. Tienen el conocimiento de que probablemente las acciones que realizan son insuficientes, entonces deberían agotar el máximo posible de acciones de salvamento. No lo pueden hacer porque no está dentro de sus posibilidades. Eso obviamente no puede ser un tema delictivo, ¿verdad? Existen deficiencias técnicas derivadas de la propia infraestructura que el Estado otorga, que el Estado da. No podría haber responsabilidad penal. Acá se trabajaría a nivel de una causa de justificación. El hecho está justificado porque no es posible superar el peligro que origina todo esto. Se tiene que agotar, sí, el análisis de qué es lo que hicieron estas personas, estos trabajadores. Y como usted señala, no pusieron a hacer nada más, porque no tienen posibilidades de hacerlo, obviamente que no es posible imputarles el delito. Igual pasa con el tema del coronavirus, con el tema de los médicos y de las enfermeras. Si no tienen capacidad, si no tienen infraestructura, ¿cómo imputarles a ellos el delito? Hacen todo lo que esté dentro de sus posibilidades. Pero si se detecta que pudieron hacer algo y no lo hicieron, obviamente que ahí sí habría posibilidad de incurrir en actos negligentes. En definitiva, si es que no se quiere acudir al tema de la fiscalía, en el caso de la fiscalía, si la fiscalía considera de que el hecho es típico y antijurídico porque pudieron hacer algo, el plano del análisis se lo lleva al nivel de la culpabilidad. En la culpabilidad hay un elemento que se llama el decisivo, que se llama la exigibilidad de comportamiento conforme a derecho. Es decir, las personas pudieron comportarse de conformidad a derecho para salvar ese problema de las aguas residuales, lo pudieron hacer
Si se responde, sí, pudieron hacerlo, porque debieron hacer tales y tales acciones, pero si se dice, hicieron todo lo posible, y pese a lo que hicieron, no podían revertir esa situación, esto se llama inexigibilidad de comportamiento conforme a derecho. Las personas no podrán ser declaradas culpables. Y en el caso que la Fiscalía les inicie un proceso penal, al final se va a tener que derivar que hubo una inexigibilidad de comportamiento conforme a derecho. Porque el comportamiento conforme a derecho tiene que ser posible y tiene que ser realizable dentro de las posibilidades que las circunstancias concretas permiten. El tema de la inexigibilidad y exigibilidad fue planteado, por ejemplo, en el análisis del delito de terrorismo. Cuando a los chicos, los terroristas, los enrolaban en sus filas bajo amenazas de matar a sus hijos o a su madre. Y en ese contexto ellos cometían acciones terroristas. Esto motivó que se evaluara el concepto inexigibilidad. Ellos no podían obrar de otra manera y por lo tanto los declararon absueltos, no obstante que las salas o los juzgados los condenaron. Nuestro código penal asume como teorías válidas la teoría finalista que está regulada en el Código Penal. A nivel argumentativo, que no ha sido introducido en el Código Penal, porque nuestro código es del 91, y las tesis de la imputación objetiva recién en América se conocen en los años 95, 97, 98, y la Suprema lo trabaja recién al año 2000. A nivel argumentativo, las teorías de la imputación objetiva tienen mucha fuerza, ingresado en todo el mundo, y la Corte Suprema así lo ha asimilado. La Corte Suprema ha señalado que, por ejemplo, el principio de confianza, la prohibición de regreso, el incremento del riesgo y, en cierto modo también, la autopuesta a riesgo de la víctima son herramientas conceptuales que deben ser utilizadas al analizar la tipicidad del hecho. Pero la tesis que se encuentra incluida en la normativa penal es la tesis finalista de la acción. El dolus generalis, como su nombre, como el propio nombre lo dice, es un tema que tiene que ver con la acción. El dolus generalis era el dolo que trabajan los italianos, el dolo de intención, ¿no? Que tiene que ver con la acción dolosa. Ya sea la acción dolosa de dolo eventual, de dolo directo, o como usted lo llama, de dolo intencional o general, tiene que darse como el primer componente del delito preterintencional, ¿no? En todas esas modalidades de dolo, la gente tiene que representar el resultado lesivo para que se le pueda imputar el delito preterintencional. Él no quiere ese resultado lesivo, la muerte, la lesión, no lo quiere, pero debe representarse mentalmente, ya sea que actúe con dolo eventual, dolo de segundo grado, dolo directo o el dolo intencional o dolo generalis que hablaban los italianos. El sujeto que bajo otra saida, el sujeto que bajo confianza le hace un servicio a su pasajero, quien era su cliente frecuente, el chofer o la persona a través de un envío de paquete a España, ¿en qué tipo de conducta de la desarrollada estaríamos? Si el dominio fuera confianza. A ver, vamos a ordenar el tema. El sujeto que confiando en la persona, acá tenemos una persona que entrega un paquete al pasajero, el pasajero se va de viaje a España, lleva un paquete, y este paquete después se descubre, porque los controles que hay en los aeropuertos son muy intensos, que había pues droga, o que había sustancias prohibidas, que había un órgano de tejido camuflado, un órgano o tejido camuflado. ¿Qué nivel de responsabilidad les toca a ambos? Al primero, que se aprovecha de la confianza, obviamente es el autor. El segundo, cuando uno acepta paquetes para llevar a otro país, tiene que tener un mínimo de sospecha, ¿no? Tiene que decir, por favor, que lo que hay abra a usted, porque así, por así no lo puedo llevar. Usted me dice que es un deber de confianza estrecho, por ejemplo, de un padre a un hijo, del esposo a la esposa. Y asistiría, obviamente, en estas relaciones estrechas, el principio de confianza, ¿no? El principio de confianza que permite destipificar el comportamiento. Por si son amigos, si son cercanos, si son vecinos, hay un deber de desconfianza, que es el que primaría, y la persona no podría salvar su responsabilidad, no haber desconfiado.
En el delito de trata de personas, ese delito habrá que revisar el tipo legal. Si es que hay varios actos, es un delito compuesto, ¿no? Un delito compuesto por dos o más momentos, ¿no? Hay que revisar el tipo penal. Ahorita a la mano no lo tengo. Claro, el hecho de que la responsabilidad objetiva se encuentre proscrita, efectivamente le exige al fiscal o al juez que tenga que valorar, que tenga que identificar el elemento subjetivo con el que la gente ha cometido el hecho delictivo, ya sea a nivel de dolo o a nivel de culpa. Si no lo hace y solamente imputa resultado, esto sucede bastante en los delitos de infracción de deber, cuando solamente imputan irregularidades administrativas sin hacer análisis de dolo. En el fondo lo que están haciendo es imputar resultado objetivo, es decir, están incurriendo en la prohibición de imputación objetiva. Las irregularidades tienen que hallarse en el marco del plan de concertación, en el marco del dolo de concertación para lesionar los intereses del Estado. Es la única forma de que se podría imputar válidamente el delito de colusión. Las solas irregularidades no definen la tipología de este delito. Un poquito más. Bueno, doctor, creo que esas serían todas las preguntas. Eh, bueno, agradecerle en nombre de la Escuela Garantista, muchas gracias por su tiempo y por su dedicación para exponer estos 5 temas. Agradecerle también a todos los doctores por haber participado y haber realizado las preguntas para de alguna manera hacer más dinámico este programa, ¿no? Recordarles a los estudiantes que la próxima clase es el lunes 27 en el horario de 6 a 8 y trataremos el tema de imputación objetiva. Esta exposición se llevará a cargo del doctor Luis Isch. Bueno, agradecerle nuevamente, doctor, muchas gracias y creo que eso sería todo. Gracias. Si me permite responder la última pregunta que se ha colocado como colofón de la exposición. Oh, sí, ya la vi. Sí, doctor, adelante, por favor. Se puede imputar un delito culposo a un profesional de la salud que no habría supervisado a otro profesional que no tenía la especialidad que él sí tiene en el tratamiento de una paciente y que conllevaron a que dicha paciente sufra lesiones graves. En este caso, los dos serían autores de delito culposo. Sí, siempre y cuando existe el deber de supervisar, ¿no? El deber de supervisar se da en el tema de la confianza vertical, ¿no? El médico tiene que supervisar a su personal dependiente de él. Ahora, el médico no tiene por qué supervisar a otro médico. Entre ellos existen deberes de confianza horizontal. Ahí lo que existe es no un deber, sino una mínima, un mínimo cuidado de percatarse de que el médico esté, por ejemplo, el médico par, iguales, esté en buen estado de salud, no esté cansado, no esté perturbado emocionalmente. Ese es el deber de confianza horizontal, que supone un mínimo de desconfianza. En cambio, en el deber de confianza vertical, ahí sí opera un deber de ser celoso en la verificación de las condiciones del personal, y no solo del personal, sino del material, de la sala, de lo que se tiene que hacer, de las competencias de estas personas. Pero por cierto, eso no es un deber minucioso, exhaustivo, porque sería imposible que pudiera realizarse operaciones si es que el médico jefe empieza a hacer este tipo de trabajos exhaustivos. Se supone que el personal que está formando parte de un colectivo que va a operar es un personal capacitado. Hay un mínimo de desconfianza entre pares, y si hay un deber de desconfianza vertical entre jefe y subordinado, si es que se observa que dentro de los subordinados hay personas que no están cumpliendo con los deberes que exige la situación de peligro. Claro, serían los dos autores si es que no hacen el jefe ese tipo de verificación y la otra persona que no adopta las medidas del debido cuidado. Muchas gracias, doctores, muy amable por compartir con ustedes estos 5 días intensos.